Eres solo una parásita que finge que esta casa es tuya. La aguda voz de Vanessa resonó desde el vestíbulo mientras arrastraba su maleta de diseñador hacia la puerta principal. Tal vez cuando regresemos, por fin hayas encontrado tu propio lugar. Mi padre asintió en señal de acuerdo sin molestarse en mirarme a los ojos. Hemos sido más que generosos dejándote quedarte aquí sin pagar renta. La mayoría de los padres ya habrían echado a sus hijos adultos. Me quedé congelada en el umbral de la cocina, con mi café matutino enfriándose en mis manos temblorosas. Esta es mi casa, dije en voz baja. Mamá me la dejó. Lo saben. Vanessa puso los ojos en blanco con dramatismo. Aquí vamos otra vez con esa fantasía. Díselo, Frank. La mandíbula de mi padre se tensó. Tu madre quería que todos viviéramos aquí como familia, no que tú nos lo restregaras en la cara como si fueras una princesa. Legalmente, sigo siendo. ¿Legalmente qué, papá? Lo desafié, mi voz más firme de lo que me sentía por dentro. Él agarró el asa de su maleta. Vamos a perder el vuelo. Cassie ya nos espera en el coche. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos, dejándome sola en el eco del hogar victoriano que mi madre había restaurado con amor antes de que el cáncer se la llevara hace 5 años. Me llamo Samra Wells. Tengo 24 años y, a pesar de lo que creen mi padre y mi madrastra, soy la legítima dueña de esta casa en los suburbios de Filadelfia. Mi madre se aseguró de ello, poniendo la propiedad en un fideicomiso a mi nombre tras su muerte. Lo único que quiero es simple, respeto por los deseos de mi madre y reconocimiento de mi legítima propiedad. Pero en mi camino están mi padre, quien convenientemente ha olvidado los términos del fideicomiso, y Vanessa, mi madrastra desde hace 3 años, quien me trata como una huésped indeseada. Respiré hondo y caminé hasta el gran ventanal, viendo su auto retroceder por el camino de entrada. Mi hermanastra Cassie, de 16 años, estaba en el asiento trasero, con el rostro iluminado por la pantalla de su teléfono. Iban rumbo a las Bahamas por 10 días. Unas vacaciones familiares de las que fui deliberadamente excluida. Cuando el auto desapareció en la esquina, sentí una mezcla familiar de dolor y rabia acumulándose en mi pecho. Durante años, había tolerado su comportamiento despectivo, diciéndome que era lo que mamá hubiera querido, que siguiéramos siendo una familia a pesar de su ausencia. Una notificación sonó en mi teléfono. Un correo electrónico de Vanessa a mi padre, en el que me habían copiado accidentalmente. Frank, hablé con Harold. Dice que cuando regresemos de vacaciones, podemos proceder con la expulsión legal de Samra de la casa. Cree que su argumento sobre los deseos de Caroline no se sostendrá sin los documentos originales del fideicomiso. Mi estómago se hundió. ¿Quién era Harold? ¿Y qué quería decir Vanessa con los documentos originales del fideicomiso? Con una creciente sensación de inquietud, me di cuenta de que la situación era mucho peor de lo que había imaginado. Mi madre, Caroline Wells, era una brillante historiadora de la arquitectura que dedicó su carrera a restaurar casas históricas en Filadelfia. Esta casa, una victoriana de estilo Reina Ana construida en 1887, había sido su mayor logro y su más grande amor. La compró en ruinas cuando yo tenía solo 7 años, invirtiendo su corazón y sus ahorros en su restauración. Mis recuerdos de la infancia están llenos de sonidos de lijas y martillos, el olor a barniz y pintura, y la emoción contagiosa de mi madre al descubrir molduras y muebles originales. Mi padre nunca compartió su pasión. Contador de profesión, toleraba lo que llamaba el costoso pasatiempo de Caroline, pero se quejaba constantemente de los gastos y las molestias. Su matrimonio había estado en crisis años antes del diagnóstico de mamá, pero se quedaron juntos en gran parte por mí. Cuando mamá supo que su cáncer era terminal, hizo arreglos meticulosos para el futuro. Yo tenía 19 años entonces, una estudiante de segundo año en la universidad, estudiando conservación arquitectónica para seguir sus pasos. Entre sesiones de quimioterapia, consultó con abogados, creó el fideicomiso y tuvo largas conversaciones conmigo sobre sus deseos para la casa. Algún día será tuya, me dijo, su delgada mano recorriendo los intrincados balaustres de la escalera principal. Tu padre puede vivir aquí mientras lo necesite, pero la casa te pertenece a ti. Prométeme que la preservarás. Por supuesto, le prometí. Lo que no anticipé fue lo rápido que mi padre seguiría adelante después de su muerte. Conoció a Vanessa en un evento de trabajo apenas un año después del funeral de mamá.
6 meses después, ella y Cassie ya vivían en nuestra casa, trayendo consigo muebles modernos que chocaban con la estética victoriana y una actitud que sugería que me hacían un favor al ocupar la casa de mi padre. Al principio, intenté adaptarme. Aún terminaba la universidad, seguía de luto y me aferraba a cualquier indicio de familia. Vanessa hacía esfuerzos ocasionales por ser amable, aunque siempre me parecían fingidos. Cassie se mantenía distante, enterrada en su teléfono o encerrada en su habitación. Mi padre cambió después de que llegaron. Empezó a referirse a las cuidadosas antigüedades de mamá como esa basura vieja, y sugería modernizar habitaciones restauradas con esmero. Cuando me oponía, citando los deseos de mamá, él se volvía frío y distante. Tu madre se fue, Samra, decía. Los vivos deben venir primero. Ahora, había terminado la universidad y tenía un trabajo en una sociedad de preservación local, lo que me permitía quedarme en Filadelfia. Podría haberme mudado, buscar un apartamento propio. A veces me preguntaba por qué seguía en una casa donde me hacían sentir cada vez más indeseada. La respuesta era sencilla. Esta casa era el legado de mamá para mí. Su último regalo. Marcharme sería traicionar su memoria. Así que soporté los desprecios, la exclusión, la erosión gradual de mi lugar en lo que debería haber sido mi hogar. Ahora, mirando el correo electrónico que Vanessa me había reenviado por accidente, me pregunté si mi paciencia había sido un error. Con mi padre y Vanessa ahora a miles de kilómetros de distancia, decidí aprovechar su ausencia para buscar respuestas. ¿Quién era Harold y qué quería decir Vanessa sobre los documentos del fideicomiso? Comencé en la oficina de mi padre, una habitación que solía ser la biblioteca de mi madre. El cambio era simbólico de las transformaciones en la casa. Su cálido refugio lleno de libros ahora era un espacio estéril, dominado por el sistema de organización de Vanessa. Dudé en la puerta, sintiéndome como una intrusa a pesar de ser la legítima dueña de la propiedad. Los cajones del escritorio no contenían nada inusual, material de oficina, facturas, algunas fotos familiares donde, casualmente, yo no aparecía. Me dirigí al archivador, revisando metódicamente las carpetas con la letra precisa de Vanessa. Al fondo del último cajón encontré un sobremanila grueso etiquetado como Wells House, legal. Mis manos temblaban cuando lo abrí y extendí el contenido sobre el escritorio. Lo que descubrí me dejó helada. Mi padre no solo había olvidado que yo era la dueña legítima de la casa. Estaba tramando activamente cómo arrebatármela casi mecánicamente. Recogí los documentos y regresé a mi habitación. Del fondo de mi closet saqué una pequeña caja a prueba de fuego, el último regalo de mi madre para mí. Dentro estaba el acuerdo de fideicomiso original, exactamente donde ella me dijo que lo guardara, junto con un sobresellado que nunca había abierto, marcado con las palabras en caso de disputas. Mis manos temblaban mientras rompía el sello. Dentro había una carta escrita a mano por mi madre y una tarjeta de presentación de Elisa Montgomery, administradora del fideicomiso. Asterisco, mi querida Samra, si estás leyendo esto, significa que Frank ha olvidado las promesas que me hizo. Esperaba que respetara mis deseos, pero me preparé para la posibilidad de que no lo hiciera. Elisa tiene el poder de hacer cumplir los términos del fideicomiso si es necesario. La casa es tuya, mi niña. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Con todo mi amor. Mamá. Asterisco. Pasé los dedos sobre su letra familiar, con la vista borrosa por las lágrimas. Incluso desde la tumba, mi madre seguía protegiéndome, anticipando amenazas que nunca imaginé que vendrían de mi propio padre. Debería haberme sentido aliviada de contar con esta protección, pero en su lugar, sentí una profunda tristeza. Cualquier ilusión que me quedara sobre el carácter de mi padre se había hecho pedazos. El hombre que pensé que conocía, imperfecto pero en el fondo cariñoso, era solo una ficción. Aunque ahora tenía los medios para proteger mi herencia, aún no estaba lista para usarlos. Necesitaba tiempo para asimilar esta traición y decidir cómo seguir adelante sin destruir lo poco que me quedaba de familia. Guardé cuidadosamente todo de nuevo en su escondite, con la mente llena de preguntas. ¿Desde cuándo había estado planeando esto? ¿Su relación con Vanessa tenía algo que ver con sus intenciones respecto a la casa? Y lo más doloroso, ¿alguna vez aceptó realmente los deseos de mi madre, o solo había estado esperando el momento oportuno para hacerlos a un lado? A la mañana siguiente, llamé al número en la tarjeta de Elisa Montgomery. Tras explicar quién era,
Escuché una voz cálida pero profesional responder. He estado esperando que me contactaras, Samra. Acordamos reunirnos esa misma tarde en su oficina en el centro de la ciudad. Elisa resultó ser una mujer de unos 60 años, de cabello plateado y ojos penetrantes que me recordaban a los de mi madre. Caroline fue muy meticulosa al establecer este fideicomiso, explicó mientras revisaba los documentos que había llevado. Las condiciones para la estancia de tu padre son muy específicas. Puede vivir en la casa sin pagar renta durante toda su vida, siempre y cuando reconozca que tú eres la propietaria y no interfiera con tus derechos como beneficiaria. Ha hecho exactamente lo contrario, le dije, compartiendo las pruebas que había encontrado. Está tratando activamente de invalidar el fideicomiso. El rostro de Elisa se endureció. Eso constituiría una violación grave de las condiciones del fideicomiso. Estudió los papeles que había sacado de la oficina de mi padre. Este abogado, Brennan, está tomando una postura agresiva. ¿Ha habido otros problemas además de la negativa de reconocer tu propiedad? Dudé un momento y luego le conté sobre la hostilidad creciente, la exclusión sistemática y el incidente más reciente antes de su viaje. Ya veo, dijo, tomando notas. El abuso verbal y crear un ambiente hostil para la beneficiaria también violan los términos del fideicomiso. Tu madre anticipó posibles conflictos e incluyó protecciones para ti. ¿Qué tipo de protecciones? Como administradora del fideicomiso, tengo la autoridad para hacer cumplir las condiciones, lo que incluye, si es necesario, revocar el derecho de tu padre a vivir en la casa si está incumpliendo gravemente el acuerdo. Sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Ahí estaba la solución, pero ¿a qué precio? Desalojar a mi propio padre me parecía extremo, algo que podría destruir cualquier posibilidad de reconciliación. No quiero llegar a eso, admití. Solo quiero que respete los deseos de mi madre y me trate con un mínimo de dignidad. Elisa asintió con comprensión. Empecemos con una carta formal recordándole los términos del fideicomiso. A veces, un llamado de atención legal es suficiente para corregir el comportamiento. Me pareció una solución razonable, firme, pero sin ser demasiado drástica. Elisa redactó la carta mientras yo esperaba, detallando las obligaciones de mi padre según el fideicomiso y solicitando una reunión a su regreso para discutir su cumplimiento. Esto lo estará esperando cuando vuelvan, dijo, entregándome el sobre. Mientras tanto, documenta cualquier otra comunicación o incidente. Si él decide escalar el conflicto en lugar de cumplir con lo estipulado, necesitaremos pruebas para tomar medidas más firmes. Salí de la oficina con un leve optimismo. Quizás, cuando mi padre entendiera que sus planes con Harold Brennan no funcionarían, aceptaría la realidad y podríamos reconstruir algún tipo de relación familiar. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje de Vanessa. Tenemos que hablar sobre tu comportamiento en nuestra ausencia. Frank está muy molesto. Espera cambios cuando regresemos. Adjunta venía una foto de la oficina de mi padre. Los cajones del escritorio estaban entreabiertos. Los papeles, no exactamente como los había dejado. Deben haber instalado cámaras antes de irse. Algo que debía haber anticipado. Habían descubierto mi intrusión. Poco después, llegó un correo electrónico de mi padre. Estoy profundamente decepcionado por tu falta de respeto a la privacidad. Revisar mis documentos personales solo demuestra por qué no eres lo suficientemente responsable para ser dueña de una casa. Consultaremos con nuestro abogado en cuanto volvamos. Reenvié ambos mensajes a Elisa, con las manos temblorosas. Su respuesta llegó de inmediato. Esto cambia nuestro enfoque. Su postura agresiva sugiere que no responderán de manera razonable a la carta. Te recomiendo que autorices la aplicación de las disposiciones del fideicomiso. En otras palabras, estaba sugiriendo que iniciáramos el proceso de desalojo. La opción nuclear. Antes de que pudiera responder, otro correo electrónico llegó. Esta vez, de Harold Brennan directamente. Asterisco es Rita Wells. He sido contratado por Frank y Vanessa Wells con respecto a la propiedad en disputa en 1847 Chestnut Avenue. Por favor, absténgase de cualquier comunicación con mis clientes y dirija toda correspondencia a mi oficina. Le informo que estamos preparando acciones legales contra sus infundadas reclamaciones sobre la propiedad. Asterisco. Sentí como mi corazón se hundía. Mi enfoque cauteloso había salido mal. Al darles una advertencia,
solo había acelerado sus planes. La esperanza que sentí esa tarde se evaporó, reemplazada por la certeza de que este conflicto iba directo a una ruptura irreparable. Mamá, susurré en la habitación vacía. ¿Qué quieres que haga ahora? A la mañana siguiente, llamé a Elisa para discutir nuestras opciones. Su consejo fue claro y firme. Samra, tu padre ha contratado a un abogado que ya está tomando una postura agresiva. Esto sugiere que planean actuar rápido al regresar. Tenemos que responder con la misma rapidez. ¿Qué propones exactamente? Pregunté con un nudo en el estómago. Recomiendo que solicitemos una aplicación urgente de las disposiciones del fideicomiso ante la Corte, incluyendo una orden de restricción para evitar que tu padre y su esposa reingresen a la propiedad hasta que un juez revise el caso. ¿Una orden de restricción? ¿No es eso demasiado extremo? No en este contexto. Sus comunicaciones muestran una intención clara de violar el fideicomiso y potencialmente despojarte de tu hogar. La orden solo mantendría el statu quo hasta que la Corte analice todos los hechos. Paseé por mi habitación, procesando sus palabras. Estarán fuera por 8 días más. ¿De verdad necesitamos actuar tan rápido? El momento juega a nuestro favor. Si presentamos la solicitud ahora, tendremos tiempo de obtener la orden antes de que regresen, evitando una confrontación potencialmente explosiva. Recuerda, ellos no saben que me contactaste ni que tienes los documentos originales del fideicomiso. Su lógica era impecable, pero el peso emocional de la decisión era abrumador. Esto no era solo sobre derechos de propiedad, era sobre romper lo poco que quedaba de mi familia. Déjame pensarlo, dije finalmente. Después de colgar, bajé por la casa en silencio, deslizando los dedos por la barandilla de nogal que mi madre había restaurado con tanto cariño, observando el vitral que mandó a hacer para reemplazar el original roto. Cada rincón guardaba su recuerdo, su visión de lo que este hogar debía ser. Mi contemplación fue interrumpida por una notificación, una alerta bancaria que había configurado después de descubrir sus planes. Para mi sorpresa, mi padre había iniciado una transferencia bancaria desde nuestra cuenta compartida, la cuenta que yo financiaba principalmente para servicios y mantenimiento, hacia el despacho de abogados de Harold Brennan. Estaba usando mi propio dinero para financiar su ataque legal contra mí. Esta última traición cristalizó mi decisión. Llamé de inmediato a Elisa. Estoy lista para proceder, dije, con la voz más firme de lo que esperaba. ¿Qué necesitas de mí? Los siguientes días pasaron en un torbellino de actividad legal. Elisa presentó la petición de emergencia, recopiló declaraciones juradas y reunió pruebas de las acciones de mi padre. Mi papel era documentar el estado de la casa, catalogar las restauraciones de mi madre y preparar una declaración sobre la creación del fideicomiso. 3 días antes del regreso de mi padre y Vanessa, Elisa me llamó con noticias inesperadas. El juez ha concedido nuestra petición, dijo, pero hay una complicación. Al revisar el testamento original y los documentos del fideicomiso de tu madre, descubrimos algo significativo. ¿Qué tipo de algo? Tu madre añadió una cláusula que no conocíamos. Si tu padre se volvía a casar, el fideicomiso requería que comprara tu mitad de la propiedad al valor de mercado o que se mudara en el plazo de 1 año. Me senté, atónita. ¿Se suponía que me comprara mi parte después de casarse con Vanessa? Sí. La cláusula se activó hace 3 años, cuando se casó con Vanessa, pero parece que nunca informó de esto al fideicomiso. Caroline quería asegurarse de que no te vieras obligada a vivir con una madrastra que quizá no respetara tu posición. Las implicaciones me golpearon de golpe. Entonces, además de violar los términos al negar mi propiedad, también ha estado incumpliendo el fideicomiso por 2 años al no comprarme mi parte ni mudarse. Exactamente. Y hay más. Caroline dejó una carta sellada en mi oficina para ser abierta si se violaba esta cláusula en particular. Mi corazón se aceleró. ¿Qué dice? Creo que deberías leerla tú misma, dijo Elisa. ¿Puedes venir a mi oficina esta tarde? Horas después, estaba sentada en la oficina de Elisa, con la carta de mi madre temblando en mis manos. Su letra familiar se desdibujaba a través de mis lágrimas mientras leía su último mensaje para mí. Asterisco mi queridísima Samara. Si estás leyendo esto, significa que Frank se ha vuelto a casar y ha decidido quedarse en nuestra casa sin respetar los términos del fideicomiso. Ojalá pudiera decir que me sorprende, pero siempre supe que su apego a la casa tenía más que ver con la posesión que con la apreciación.
Lo que Frank no sabe, lo que nunca le dije a nadie, es que los fondos para comprar y restaurar nuestra casa no provinieron solo de mi salario. En su mayoría, vinieron de la herencia de mi abuela, con la condición específica de que la propiedad permaneciera en manos de descendientes de sangre. Frank no tiene ningún derecho legal sobre la casa más allá de lo que le concedí en el fideicomiso, el cual ahora ha violado. He instruido a Elisa para que te ayude a reclamar lo que es completamente y legítimamente tuyo. Esta casa es tu legado, tu herencia, no solo de mí, sino de generaciones de mujeres en nuestra familia. Mantente firme, mi valiente niña. Eres más fuerte de lo que crees. Con todo mi amor. Mamá. Asterisco. Levanté la vista hacia Elisa, quien esperaba en silencio mientras asimilaba la revelación. Esto lo cambia todo, ¿verdad? Ella asintió. Tu padre no tiene absolutamente ningún derecho sobre la propiedad. Con esta nueva información, Elisa y yo ajustamos nuestra estrategia legal. En lugar de simplemente hacer cumplir las condiciones del fideicomiso, buscaríamos la terminación total de los derechos de ocupación de mi padre, basándonos en múltiples violaciones, negar mi propiedad, crear un ambiente hostil, intentar invalidar el fideicomiso, incumplir la cláusula del nuevo matrimonio y malversar fondos del hogar. La orden de restricción ya está en vigor, explicó Elisa mientras finalizábamos los documentos. No podrán ingresar a la propiedad cuando regresen. El sheriff les entregará la notificación formal de desalojo y procederemos con una audiencia en la corte para una resolución permanente. Asentí, sintiéndome sorprendentemente tranquila a pesar de la magnitud de lo que estábamos iniciando. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? La orden temporal dura 30 días. La audiencia para la resolución definitiva está programada en la tercera semana, lo que le da tiempo a tu padre para buscar otro lugar donde vivir. Mientras manejaba de regreso a casa, reflexioné sobre los aspectos prácticos de esta transición abrupta. La mayoría de los muebles eran de mi madre y estaban documentados en el inventario del fideicomiso, pero mi padre y Vanessa habían añadido sus propias piezas. Cassie tenía su propia habitación llena de pertenencias personales. Tendría que hacer arreglos para que recogieran sus cosas bajo supervisión. La injusticia de afectar la vida de Cassie pesaba sobre mí. A pesar de nuestra relación distante, ella era una espectadora inocente en este conflicto de adultos. Decidí empacar sus cosas yo misma, con cuidado y respeto, para minimizar su angustia. 2 días antes de su regreso, recibí una llamada inesperada de un número de Filadelfia que no reconocía. ¿Es Samara Wells?, preguntó una voz femenina joven. Sí, ¿quién habla? Soy Cassie, su voz sonaba tensa. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Sorprendida, pregunté. ¿No sigues en las Bahamas con tu mamá y mi papá? Sí, pero estoy llamando desde el teléfono del hotel. No quiero que sepan. Hizo una pausa. Los escuché hablar anoche. Estaban discutiendo sobre la casa, y sobre ti. Mi estómago se encogió. ¿Qué dijeron? Frank dijo que su abogado cree que pueden quedarse con la casa si alegan que estás mentalmente inestable o algo así. Mamá sugirió que podrían hacer que parezca que eres peligrosa. La voz de Cassie bajó aún más. Hablaban de plantar algo en tu habitación cuando regresemos. No sé qué exactamente, pero sonaba mal. La revelación me dejó atónita. Estaban planeando fabricar pruebas en mi contra. Gracias por decírmelo, Cassie. Fuiste muy valiente. Solo, no me pareció correcto. Y también escuché otras cosas, sobre cómo la casa en realidad es tuya, no de Frank. ¿Eso es cierto? Sí, respondí simplemente. Mi madre me la dejó a mí. Hubo un largo silencio. Nunca me dijeron eso, murmuró Cassie. Mamá siempre dijo que era la casa de Frank y que tú solo estabas ahí hasta que enderezaras tu vida. Otra pausa, lo siento por cómo te han tratado. Su inesperada empatía me hizo brotar lágrimas. No es tu culpa, Cassie. Debo irme antes de que noten que desaparecí, pero quería que lo supieras. Después de que la llamada terminó, contacté de inmediato a Elisa para informarle sobre la nueva información. Esto cambia las cosas, dijo con gravedad. Si están planeando fabricar pruebas en tu contra, debemos tomar precauciones adicionales. Contactaré al tribunal para modificar la orden de restricción y evitar que entren a la propiedad bajo cualquier circunstancia, ni siquiera para recoger sus pertenencias. Organizaremos un supervisor designado por la corte para ese proceso.
Estuve de acuerdo con su evaluación, pero un nuevo temor surgió en mi mente. ¿Qué pasará con Cassie? Solo tiene 16 años. No debería quedar atrapada en medio de esto. Podemos solicitar disposiciones especiales para ella en la orden judicial, sugirió Elisa. Quizá visitas supervisadas o un lugar neutral para el intercambio de sus pertenencias. Mientras discutíamos estas modificaciones, otra llamada entró. Esta vez, era mi padre. Contra mi mejor juicio, contesté. Samara, comenzó, con un tono exageradamente cálido. Hemos estado pensando en nuestra conversación antes de irnos. Vanessa y yo queremos disculparnos por nuestras duras palabras. Nos gustaría tener una reunión familiar cuando regresemos para discutir las necesidades de todos de manera justa. El repentino cambio de tono confirmó la advertencia de Cassie. Estaban preparando algo, intentando hacerme bajar la guardia antes de su regreso. Eso suena razonable, respondí, imitando su calidez artificial. Definitivamente hay mucho que discutir. Tan pronto como la llamada terminó, me volví hacia Elisa. Están planeando algo específico para cuando regresen. Tenemos que estar listas. Ella asintió con seriedad. No te preocupes, lo estaremos. El día del regreso de mi padre y Vanessa amaneció claro y brillante, un contraste irónico con la tormenta que estaba a punto de desatarse en nuestra familia. Siguiendo las instrucciones de Elisa, había salido temporalmente de la casa. Desde el otro lado de la calle, observé cómo las partes necesarias se reunían en el césped delantero. Un alguacil, Elisa en su papel de administradora del fideicomiso y un representante del tribunal para documentar el proceso. Su taxi llegó exactamente a las 2:15 de la tarde. Vi a mi padre bajar primero, con el rostro relajado después de sus vacaciones, hasta que vio los vehículos oficiales. Vanessa lo siguió, ocultando su reacción inicial tras unas gafas de sol de diseñador. Cassie se quedó un poco atrás, atrapando mi mirada con un leve y casi imperceptible asentimiento. Desde mi posición, no podía escuchar las palabras exactas, pero el lenguaje corporal contaba la historia con claridad. El alguacil se adelantó y les entregó oficialmente la orden judicial. La postura de mi padre se tensó por la sorpresa, su mano se extendió hacia los documentos. Vanessa se quitó las gafas de sol de un tirón, gesticulando con furia mientras protestaba. Elisa se mantuvo serena, señalando ocasionalmente secciones específicas de los papeles. El representante del tribunal tomaba notas y fotografías, asegurando un registro oficial del procedimiento. A medida que la realidad de la situación se volvía evidente, el rostro de mi padre pasó del rojo encendido de la ira al gris pálido de la incredulidad. La reacción de Vanessa fue más explosiva. Agitaba los brazos mientras gritaba a los oficiales, luego se giró furiosa hacia mi padre, culpándolo. Había imaginado este momento de otra manera. Tal vez con satisfacción o con una sensación de justicia. Pero en cambio, solo sentí una mezcla compleja de tristeza y resolución. Esto no era una victoria para celebrar, sino un final necesario para permitir un nuevo comienzo. El golpe final llegó cuando Elisa les entregó el último documento, la carta de mi madre, explicando el verdadero origen de los fondos para la casa y la tradición de herencia femenina que me precedía. Mi padre se dejó caer sobre una de las maletas, la fachada de indignación justa desmoronándose en una derrota atónita mientras comprendía la magnitud de su error. La casa nunca había sido suya. Siempre, sin ninguna duda, había sido mía. En las semanas posteriores a esa confrontación decisiva, los asuntos prácticos de la separación avanzaron con precisión formal. Mi padre y Vanessa consiguieron un departamento al otro lado de la ciudad y recogieron sus pertenencias bajo supervisión judicial. Nuestra comunicación se redujo a correos electrónicos fríos sobre logística. El calor familiar, irreparablemente dañado por la traición y la intervención legal. Lo más sorprendente vino de Cassie. 2 días después del desalojo, me contactó para pedirme que nos viéramos en una cafetería local. Han estado peleando constantemente, confesó mientras removía su chocolate caliente. Mamá culpa a Frank por no decirle la verdad sobre la casa. Frank la culpa a ella por presionarlo para que tomara acciones legales. Hizo una pausa antes de continuar, con cierta timidez. Estaba pensando, ¿podría visitarte a veces? La casa se siente más como un hogar que cualquier otro lugar donde hemos vivido. Su petición me conmovió de manera inesperada. Por supuesto que puedes, Cassie. Cuando quieras.
Se convirtió en una visitante habitual, al principio solo por las tardes de fin de semana, pero eventualmente se quedó a dormir en su antigua habitación cuando las tensiones en el departamento se volvían insoportables. A pesar de nuestras diferencias, forjamos un vínculo tentativo. Dos personas que quedaron como daño colateral en el caos de las decisiones de nuestros padres. Mi padre intentó una reconciliación una vez. Llegó sin previo aviso un domingo por la mañana. Nunca quise que esto llegara tan lejos, dijo torpemente. Después de que tu madre murió, no podía aceptar que no confiara en mí con la casa. No se trataba de confianza, papá, respondí. Se trataba de legado. Mamá quería asegurarse de que la casa permaneciera en la familia por generaciones. Él asintió lentamente. Ahora lo entiendo. Demasiado tarde, supongo. Quizá algún día reconstruiríamos alguna versión de nuestra relación. Pero por ahora, las heridas eran demasiado recientes y la traición, demasiado profunda. En cuanto a la casa, me sumergí en continuar la labor de preservación de mi madre, enfocándome en la renovación del tercer piso, un proyecto que ella había planeado pero nunca había podido completar. Cada moldura restaurada y cada detalle elegido con esmero honraban su visión y reforzaban mi conexión con las mujeres que vinieron antes que yo. La casa siempre ha sabido a quién pertenecía, comentó Elisa durante una de sus visitas. Tu madre estaría orgullosa de cómo has protegido su legado. Y tenía razón. Esto nunca había sido solo sobre la propiedad. Era sobre honrar el pasado mientras construía mi futuro, exactamente como mi madre lo había querido.